mediante los cuales estudiaremos la persona y la obra de Jesucristo, con el propósito de afirmar nuestra fe en Él como nuestro Señor y Salvador. Eso sí es que ya hemos recibido y reconocido así a Jesucristo. El otro propósito es que los que no lo hayan hecho puedan, con la ayuda de Dios, comprender que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, para que creyendo al Evangelio tengan vida eterna en su nombre. Así pues, nos vamos a embarcar a partir de hoy en una experiencia que esperamos sea emocionante, que sea edificante y de mucha bendición. Estoy convencido de que al estudiar el Evangelio de manera expositiva, como lo vamos a hacer, vamos a abarcar todo el Evangelio de Marcos. No sé cuántas semanas nos vaya a tomar. Nunca lo he hecho, es la primera vez que voy a predicar una serie de sermones sobre un libro en particular, pero estoy convencido de que cada pasaje de la Escritura tiene un aspecto histórico que vamos a ver, un aspecto espiritual, personal, y también un aspecto práctico que nos va a ayudar a ser mejores cristianos cada día. Esa es la razón por la que vamos a empezar a predicar de esta manera el Evangelio de Marcos. Así que vamos a orar para asegurarnos que así sea, para asegurarnos que esta sea una experiencia de bendición para todos. Necesitamos pedir la dirección de Dios primero en oración. Vamos a hacerlo, hermanos. Versículo 1. Dice la Biblia: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Estas primeras palabras del libro son el título del libro. Marcos tituló su Evangelio así, como el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esta frase indica acerca de quién va a ser el libro. El libro es acerca de Jesús, pero indica también que las buenas noticias, que eso quiere decir la palabra Evangelio, lo sabemos. Evangelio quiere decir buenas noticias. Bueno, esas buenas noticias que están por anunciarse pertenecen a Jesucristo, son de parte de Jesucristo. Así pues, debemos entender que el autor deja claro desde un inicio que lo que sus lectores están a punto de descubrir son buenas noticias acerca de Jesucristo, de parte de Jesucristo. Y otro punto muy interesante que vemos en esta frase inicial es que todo lo que el autor escribió en los 16 capítulos que tiene de extensión el Evangelio de Marcos, todo eso es solo el principio del Evangelio. Es decir, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo es el principio de las buenas noticias. Lo mejor de esas buenas noticias están todavía por escribirse. ¿Cuándo? Cuando Jesús consume su reino, un reino eterno, un reino caracterizado por la paz, la justicia y la felicidad real y eterna de todos sus ciudadanos. Y lo que Marcos expone aquí es cómo se obtiene esa ciudadanía en ese reino, que es mediante el principio del Evangelio de Jesucristo, es decir, mediante la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso es que Marcos se asegura de dejar registrado la insistencia que el Señor Jesús hizo al inicio de su ministerio. Él insistió a quienes lo escuchaban a arrepentirse y a creer al Evangelio, porque el Evangelio es la única manera de acceder al reino que vino a mostrarnos el Señor Jesucristo. Mire cómo dice el versículo 15 de este capítulo 1 de Marcos. Desde el 14 leemos: después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y luego, ¿qué? Arrepentíos
y creer al Evangelio. Ahora, el Evangelio es de Jesús, de parte de Jesús y acerca de Jesús. Pero Jesús no escribió el Evangelio. Jesús hizo muchas cosas, pero nunca escribió un libro, ni siquiera su autobiografía. Para registrar la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, el Espíritu de Dios eligió a 4 hombres, a quienes inspiró para dejar el testimonio escrito de la más grande historia jamás contada. Ellos fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esa ha sido la afirmación de la fe cristiana desde el mismo inicio de ella. Y dado que el Espíritu Santo fue quien inspiró a cada escritor de los 4 evangelios, creemos también que los 4 son verdaderos y son inerrables, es decir, como cristianos creemos que el Evangelio registra fielmente la historia de Jesús, sin errores, sin malos entendidos, sin contradicciones. Amén. No nos sorprende entonces que a pesar de que los 4 evangelistas escribieron sus libros y sus historias de manera independiente en distintos tiempos y lugares, a pesar de ello los 4 guardan una perfecta armonía. Es la misma historia, solamente que vista desde 4 distintas perspectivas. La que veremos hoy es la historia contada por Marcos, o a partir de hoy, una que como nos empezamos a percatar desde muy temprano, cuando empecemos a ver los sermones expositivos del resto del libro, vamos a percatarnos que tiene características especiales que lo distinguen de los otros 3. El Evangelio de Marcos, por ejemplo, no contiene los sermones y la teología que tienen los otros 3 evangelios. Hay solo 2 capítulos de Marcos que pudiéramos decir tienen sermones del Señor Jesús. Ese es el capítulo 4, que contiene la parábola del sembrador, y el capítulo 13, que habla del regreso del Señor en su segunda venida. De ahí en fuera solo hay fragmentos de enseñanza diseminados por todo el libro, pero ningún capítulo es dedicado a un discurso del Señor Jesús, excepto estos 2. De manera que, por decirlo así, el Evangelio de Marcos pudiéramos pensar como que fue un periódico más que un libro, con un ritmo acelerado, donde la palabra inmediatamente, por ejemplo, aparece 40 veces en el libro, lo que nos da una idea de acción, de movimiento constante. Y debemos preguntarnos entonces, ¿por qué ese formato? ¿Por qué escogió Marcos, guiado por el Espíritu Santo, contar así, de manera tan resumida, la vida de Jesús? La razón es que en la antigüedad la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir, especialmente en el Imperio Romano. Y resulta que el Evangelio de Marcos tiene la intención de llegar a cristianos residentes de Roma. Y entonces ellos necesitaban que alguien les leyera el Evangelio. Ellos no lo leían de por sí. Necesitaban que alguien se lo leyera. Entonces las historias deberían ser concisas, rápidas, de acción, de manera que la atención de los oyentes pudiera mantenerse. Por eso decimos que el Evangelio de Marcos es distinto a los demás. Conforme avancemos en el estudio, nos vamos a ir quedando más claros en esta situación. Esta mañana, sin embargo, quisiera que a manera de introducción nos enfocáramos solamente a conocer al autor humano del Evangelio de Marcos. ¿Quién fue Marcos? Bueno, lo primero que debemos saber es que si usted busca en el Evangelio de Marcos algo sobre su persona, no va a hallar nada. El Evangelio de Marcos no dice nada de su autor. Al igual que los otros 3, no hay ningún dato personal del autor del Evangelio.
Como Mateo, como Lucas, como Juan, Marcos tampoco dice nada acerca de su persona. Es evidente entonces que los 4 evangelistas quisieron darle toda la gloria a Cristo. Se dedicaron a contar la historia de Cristo y se escondieron ellos para darle la preeminencia al único que le pertenece. Sin embargo, por el testimonio de la iglesia que se remonta al mismo primer siglo, sabemos inequívocamente que el autor del segundo evangelio es Marcos. Como sabemos que Mateo, Lucas y Juan son los autores humanos de los otros 3, es decir, aunque ellos no se mencionan a ellos mismos en el evangelio, hay testimonio de la iglesia, desde el mismo inicio de la iglesia, que nos asegura y nos hace confiar en que Marcos escribió el evangelio de Marcos, como Mateo escribió el suyo, como Lucas escribió el suyo, como Juan el apóstol escribió el suyo. Por eso es que, aunque los originales no tenían el título que lo conocemos ahora, ellos empezaban directamente con el texto, lo acabamos de ver. Para Marcos, el título de su libro es El principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, desde las primeras transcripciones, dado que la iglesia conocía quiénes eran los autores humanos, desde un principio la gente que lo transcribió le puso el título con el que hasta hoy los conocemos. Los rollos más antiguos que existen dicen así: el Evangelio de Jesucristo, o el Santo Evangelio según San Mateo, o el Evangelio de Jesucristo, o el Santo Evangelio según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. Pues no hay duda, el Evangelio de Marcos lo escribió Marcos. Entonces debemos preguntarnos, ok, lo escribió Marcos. ¿Quién es Marcos? Con la ayuda de Dios veremos esta mañana que Marcos fue en primer lugar una persona de bajo perfil. Marcos fue también un desertor, eso es lo que vamos a ver. En tercer lugar vamos a ver lo más importante, alguien que Dios eligió para relatar la historia de su Hijo. Marcos fue una persona de bajo perfil. La primera mención que la Biblia hace de Marcos la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 12. Vaya ahí, por favor. En este capítulo, la Biblia narra la liberación milagrosa de Pedro de la cárcel con la ayuda de un ángel. Cuando Pedro se halla en medio de la calle, a mitad de la noche libre, y por fin se da cuenta que lo que le acaba de pasar no era un sueño, porque hasta entonces Pedro pensaba que estaba soñando, hasta que yo creo le dio frío y se dio cuenta que estaba oscuro y en medio de la calle. Entonces se dio cuenta que realmente el ángel del Señor lo había liberado de la cárcel. Entonces se dirige a un lugar. Vea qué dice el versículo 12. Y habiendo considerado esto, eso que consideró Pedro fue que no era un sueño. Llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí está. Pedro va a la casa de una mujer llamada, para variar, María. Parece que todas las mujeres de la antigüedad se llamaban María. Entonces había que llamarlas de alguna manera. Por eso era María la madre del Señor, María Magdalena, María la mujer de Cleofas, María la hermana de Lázaro. Una ya no alcanzó y nada más la Biblia se concreta a decir la otra María.